Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Fate. Travesía del Guardián Chapter 23. Capítulo 23, A Fate / Stay Night Fanfic. Capítulo 23. Saber más del uno y del otro. Cuando Gudako abrió los ojos, no vio el techo o las paredes blancas de su habitación de Chaldea, o el rostro de su hermano o de Mash que la iban a despertar cuando a veces dormía. Además, al abrir los ojos, estaba de pie, en una gran habitación con muros hechos de roca y el cielo que era sostenido por pilares también de roca. Habían varios muebles y algunos barriles ordenados. Y entonces, ella lo vio. Vio a quien era su servant personal sentado en un sillón, con la pierna derecha cruzada y arriba de su pierna izquierda y un brazo apoyado en el respaldo del sillón, viendo por la ventana hacia la nada, por la luz que salía del vidrio y lo que ella alcanzaba a ver, el sol estaba recién saliendo. Gudako miró alrededor, y vio a otra persona en el lugar. Era una chica que parecía más o menos de su edad, cabello negro largo que tenía dos colas atadas a los lados de su cabeza, vestía un abrigo rojo con una bufanda naranja que hacía un moño en su cuello, falda corta negra y medias del mismo color. Parecía estar dormida. Lo que intrigó más, era que la chica estaba atada de brazos y piernas a la silla, restringiendo cualquier movimiento que quisiera hacer. Le sorprendió al ver que, aún con los ojos cerrados, lágrimas aparecieran y se acumularan en sus ojos. De a poco la chica pelinegra despertó, y rápidamente recuperó sus sentidos, siendo lo primero que vio, al hombre de ropajes rojos. ¿Qué pretendes, Archer? Preguntó la mujer con un tono calmado, pero que exigía saber. En respuesta, Archer solo bufó divertido y dejó de ver la ventana para verla a ella, haciendo que la pelinegra hiciera una mueca de enfado. Aunque yo no estuviera aquí, Shirou vendría de todas formas. Ya lo sabes, ¿no? Comentó la chica. ¿Shirou? Pensó Gudako intrigada. Sí. Pero sería un problema tenerte ahí con él, respondió Archer calmado. Ya veo. Así que piensas matar a Shirou sí o sí. Así es. Es mejor que un hombre tan ingenuo como él desaparezca pronto. La chica buzó un poco, pero estaba un poco de acuerdo. No necesitas decirme que Shirou es un ingenuo. La chica respiró un poco. Ditsuka sintió que las siguientes palabras que ella escucharía serían importantes. Pero creo que esa ingenuidad es muy valiosa, declaró la mujer con mirada firme y brillante. Creo que él debe ser así. Es un alivio que haya gente como él. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que proclamar sus ideales después de todo está mal? ¿De qué están hablando? Exclamó Gudako confundida. Tras pelear una y otra vez por otros. Tras ser traicionado una y otra vez. Tras verte obligado a acabar el trabajo de otros una y otra vez, ¿te hartaste de los humanos, Archer? El arquero rojo no respondió nada, no dijo nada, y calmadamente, se levantó dispuesto a ir a la salida. Tu cuerpo está hecho de espadas. Archer se detuvo al escuchar esas palabras, y Gudako tembló, no sabía por qué, pero sentía que esa simple oración tenía un gran peso escondido detrás que desconocía. Esa es la maldición que se te impuso cuando te convertiste en un espíritu heroico, ¿verdad? Señaló, para después bajar la mirada en pena. Hasta las maldiciones deberían tener un límite, su voz tenía un atisbo de tristeza mezclada con frustración. ¿Archer, está maldito? Preguntó Gudako. Ella había escuchado que muchos héroes fueron malditos en vida, y que esa maldición aún muertos seguía. Un ejemplo era Rama, que tenía una maldición que no le dejaba estar en el mismo lugar que su esposa, Sita. Pero la pelirroja sentía que a la maldición que la chica del recuerdo se refería no era de ese tipo. La pelinegra levantó la mirada, recuperando un poco de fuerza y firmeza. No puedo aceptar nada de tu vida. Tampoco puedo creer que la gente a tu alrededor no corrigiera tu estúpido modo de vida. No puedo creerlo. Es inconcebible, declaró, en su voz había una mezcla de varias emociones. Tristeza, incredulidad, enojo, dolor. Gudako observó a Archer, y pudo notar que esas palabras parecieron afectarle un poco, ya que su mirada era menos élida que al inicio, su guardia estaba en baja, y pudo notar que en sus ojos, había un pequeño brillo de dolor. ¿Quién era esta chica, para que sus palabras hayan podido afectar aunque sea un poco al frío Archer? Una voz y unos pasos descendiendo de la escalera de la entrada atrajeron la atención de las personas de la habitación. ¡Qué sorpresa, Tosaka! No acababa de creérmelo, pero es cierto que estás aquí, dijo con tono de creído y burlesco. Gudako vio a un chico también de su edad, de cabello y ojos azules, usaba una chamarra café, pantalones negros y tenis azules. Inmediatamente le cayó mal el joven, con tan solo verlo, Ditsuka pudo saber que era del tipo que se cree que es rey del mundo.
¿Shinji? Preguntó la chica pelinegra, cuyo nombre parecía ser Tosaka, sorprendida de verlo. ¿Tenemos visitas? Se suponía que aquí nadie molestaría, dijo Archer, un poco molesto por la intromisión indeseada. No hagas nada peligroso, Archer. No quiero nada de ti, dijo Shinji, ignorando al Servant y acercándose a Tosaka. Para que sepas, no eres rival para mí, declaró con arrogancia. Más pasos se escucharon venir, y Archer y Gudako vieron al nuevo individuo. Se trataba de un hombre alto rubio de ojos rojos con pupilas rasgadas y su cabello estaba peinado hacia abajo. Viste a lo que Gudako le parece una ropa de motociclista. Estás temblando, ¿verdad, Archer? Él es el Servant que acabó con Berserker fácilmente. Es normal que te acobardes de él, declaró Shinji, ya estando cerca de Tosaka, levantando ansioso sus manos. ¿Quieres a Rin, Matou Shinji? Preguntó Archer, el chico detuvo sus acciones y miró confundido al Servant. ¿Qué estás diciendo, Archer? Preguntó Gudako incrédula. Ah, sí. Por supuesto, afirmó el joven. Entonces, espera a que todo acabe. Te la daré cuando mate a Emiya Shirou. Si no lo aceptas, desaparece junto a tu sirviente, declaró Archer, imponiendo sus términos. Oh. El hombre rubio inclinó la cabeza hacia arriba con leve interés. Espera, Gilgamesh, detuvo Shinji a su Servant, antes que éste iniciara una pelea. Está bien. Si me la das, la aceptaré, acepto sin problemas. Nosotros protegeremos a Tosaka hasta que mates a Emiya. Así que, cuenta como que es mía, ¿no? Exclamó sonriente, girando hacia Tosaka. Puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Extendió lentamente sus manos hacia ella. Mi pacto con Emiya Shirou era no herirla, pero acabará al amanecer, agregó el peliblanco. Cuando pase ese momento, puedes hacer todo lo que quieras. Shinji rió un poco, hasta que esa risa se volvió una pequeña carcajada de diversión retorcida. ¿Oíste eso, Tosaka? Tu sirviente acaba de vender a su máster. Pero la pelinegra no le prestó atención a la basura que le hablaba, toda su atención estaba en el arquero rojo que desde que se puso de pie, no le dirigió la mirada. Archer caminó hacia la salida a paso tranquilo, cuando iba a pasar al lado del otro Servant, Gudako escuchó que el rubio le dijo unas palabras que estaban llenas de veneno. Fucker. La pelirroja despertó, esta vez sí viendo el techo blanco al abrir los ojos. Se levantó de su cama con tranquilidad, pero con todo lo que vio, tenía más dudas e inseguridades. El Servant misterioso que invocó, y que tantas dudas tenía a su alrededor, ella había pensado que empezaba a entenderlo, pero con este sueño, se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Empezó a formular respuestas en su cabeza. Si tenía razón, todo eso debió suceder en la Guerra del Santo Grial, no el de la singularidad F, sino en la correcta, en la Guerra del Santo Grial de su línea de tiempo. Ella estaba segura, porque la singularidad F fue creada a partir de la Guerra del Santo Grial original, por lo que los Servants que aparecieron allí debían ser los mismos. Si era así, entonces Archer sí estuvo en esa guerra, lo que explicaría la presencia de esos dos chicos que parecían de su edad, y sobre ese Servant rubio y la mención de Berserker. ¿Él realmente vendió a su máster? No podía creerlo, no sabía quién era la chica, pero aunque las dudas ahora aumentaron, también ayudó a comprender un poco. Su Servant era alguien que ayudaba a otros, alguien que peleó por otros, pero al final lo traicionaron, esa era la única conclusión a la que podía llegar tras esas palabras. Ella ya había escuchado sobre relatos de héroes traicionados y caídos, pero lo leído no puede compararse a lo real. Y además. ¿Qué pasa, Master? Partículas brillantes tomaron la forma del arquero, manifestándose al sentir una perturbación en la joven. Su tono de voz, como siempre, era indiferente, pero esta vez era un poco más serio, probablemente porque sintió que algo le había pasado. Gudako alzó la mirada, sus ojos amarillos vieron a los platinos acero del Servant. Lo que iba a ser tal vez sería arriesgado, y seguramente ocasionaría el enfado de Archer, pero necesitaba saberlo. Archer, ¿quién es Emiya Shirou? Los ojos del Servant bronceado se abrieron bruscamente, músculos se tensaron, y su ceño se frunció en repudio. Intentó controlarse para mantener su fachada tranquila. No había esperado que Ritsuka hubiera soñado tan pronto sobre él. El silencio reinó sobre la habitación unos segundos, con Ritsuka expectante pero nerviosa, y un Archer ya de mal humor al escuchar ese nombre en un lugar donde pensó no escucharlo. El hombre bronceado suspiró, resignándose al destino, pero necesitaba saber unas cosas. ¿Qué viste exactamente? Preguntó Archer. Tú estabas discutiendo con una chica llamada Tosaka hasta que otro tipo llamado Shinji y su Servant llegaron, vi como literalmente se la entregaste a ese tipo para matar a ese tipo, a Emiya Shirou, respondió Ritsuka seria.
Archer recordaba ese evento. Fue su primera invocación a una guerra del Santo Grial, y su primer intento de eliminar a la existencia que más odiaba para que pudiera desaparecer. También recordaba esa conversación. Normalmente no debería, pero desde que fue invocado en Chaldea, recuerda mejor que cualquier invocación, incluso recuerda invocaciones de otras guerras que debería no recordar o ser solo un borrón. Esa persona es la existencia que más odio. Por alguien tan estúpido e ingenuo como él, yo me convertí en lo que soy. No soporto a los tontos que desean que se creen o quieren ser héroes. Eso es simple arrogancia, declaró Archer. Su voz tenía una furia y odio que era muy notable, y que se retenía para salir. Pero no puede ser solo eso. Emilia y Emilia Shirou tienen los mismos nombres, eso no es coincidencia, señaló Gudako. ¿Qué sentido tiene todo esto? Archer, quiero confiar en ti. Con estos sueños que he visto, puedo darme cuenta que has sufrido mucho desde pequeño, pero eso que le hiciste a la chica, yo no quiero pensar que puedes traicionarnos. Sé que en realidad eres una buena persona, o no te tomarías la molestia de cocinar para todos en Chaldea, pero, cuando peleas, cuando atacas, no se siente bien. Sé que no se debe sentir bien pelear, pero es diferente a cualquier cosa que he sentido al luchar al lado de varios Erwans en las singularidades. Es como si quisieras eliminar a todo el mundo, incluyéndote. El rostro de Archer se ensombreció, apretó sus puños con fuerza, eso puso más nerviosa a Gudako, pero llegados a este punto, no podía retroceder ni pedir disculpas. ¿Tanto odias a Emilia Shirou? ¿O acaso? Tú no puedes decir nada. La segunda máster de Chaldea abrió los ojos con sorpresa y se asustó ante las palabras gritadas con un gruñido hacia ella. Obviamente Archer estaba enojado, ella se lo había esperado, pero no esperó que le gritara tan pronto. Ahora solo podía observar la figura del arquero rojo acercarse a su cama hasta estar delante de ella en una pose de superioridad que atemorizaba a cualquiera. Los puños del bronceado estaban siendo apretados con tanta fuerza, que una línea de sangre delgada cayó al piso. No necesitas confiar en mí, los sirvientes solo somos meras herramientas invocadas por los magos para pelear. Tú solo tienes que darme las órdenes y acabaré con quien quieras, eso siempre ha sido conmigo. Pero si insistes tanto, entonces te diré, solo para terminar con esta tonta conversación, dijo Archer. Nunca puedo quedarme callada, pensó Gudako para sí misma. Yo solamente fui un estúpido. Un chico estúpido e ingenuo que al no tener nada, se aferró a lo único que podía con desesperación, que fue el ideal de un hombre de querer salvar a todos. Suena hermoso, ¿no? Pero es lo único que tiene de bello. Al final, no se pueden salvar a todos, y el intentarlo solo te vuelve alguien hipócrita y te destruye más de lo que ya estás. Al final, no seguí mi ideal, solo lo estaba destruyendo. Archer se tranquilizó un poco, tomando varios respiros por la boca, fue hacia una pared y apoyó la espalda en ella. Gudako escuchaba sus palabras con algo de miedo, pero también con interés. Ella fue la que empezó, así que escucharía al final, ignorando esa fuerza que sentía que la aplastaba con las palabras de Archer. Fui arrastrado a un conflicto que fue lo que me dejó vacío en primer lugar, y al final, solo me quedó el recuerdo de una luz efímera, y una culpa. Después, intenté ayudar a todas las personas que estaban a mi alcance, y más allá, pero no pude hacer nada por mi debilidad, encontrándome con una situación desesperante, y al intentar tener más poder para ayudar a otros, fue cuando cometí el mayor error de mi vida. Él nunca olvidaría ese día, aunque quisiera. Apoyado en el barandal, de rodillas y sin energías, aún con su cabello rojo y piel blanca, y con una amenaza que acabaría con muchos. Al no tener más opción, fue cuando Alaya apareció ante él por primera vez, y le hizo el trato. Él pensó saber lo que le esperaba al aceptar, pensó que con esto, podría ayudar a más personas, incluso en la muerte. Pero qué ingenuo fue. Después de eso, solo fui traicionado por las mismas personas que salve, y no se detuvo allí. Después mate y mate. Comencé a matar tantas vidas de tantas personas, sin importar si ellos eran inocentes o culpables, mate hasta que llegue al punto en que me volví una herramienta, algo que se puede usar y descartar para mantener el orden. No, mejor dicho, es que en ese momento es que me di cuenta que era una herramienta, porque desde siempre lo fui, solo que no me había dado cuenta antes. Bajó la cabeza, mirando al suelo. Su mirada y rostro decían cómo estaba. Ira, rabia, odio, frustración, incluso tristeza. Todas son las emociones que Archer sintió al darse cuenta de lo que en verdad era ser un contraguardián.
Siguió sintiendo esas emociones durante mucho tiempo, hasta que dejó de sentirlas, al mismo tiempo que su sueño fue por completo destruido. Siempre peleaba cada vez que se le ordenaba, siempre pelearía, asesinando una y otra vez, asesinando a todos los involucrados, sin importar si eran responsables del mal o no. Para salvar a la mayoría, se tiene que dejar morir a unos pocos. Arrebató la felicidad de algunos para salvar al resto. Ese era la verdad del ideal del héroe justiciero que Emiya Shirou deseaba. No es que imaginara un mundo perfecto y sin conflictos, pero, yo solo quería un mundo donde nadie derramara lágrimas. Silencio fue lo que siguió durante unos segundos al terminar de hablar, después, escuchó los pasos de su máster acercarse hacia él, pero no le dio importancia. Probablemente le daría una reprimenda o incluso un golpe. Lo que no esperó, fue el abrazo que ella le dio. Por la diferencia de altura, lo máximo que Ritsuka pudo hacer era rodear con sus brazos la cintura de Emiya y poner su cabeza encima de su pecho. ¿Qué? Debiste sufrir mucho, demasiado, ¿verdad? Su tono de voz de la máster era tranquilo y melancólico, como un murmullo cálido. No era un tono que Archer esperaba oír tras contar parte de su pasado. Los ojos de Archer se abrieron sorprendidos y se quedó quieto, no sabiendo qué hacer en esta situación. Desde que empecé a hacer la Gran Orden, he conocido muchas figuras de héroes, gente que fue mi enemiga y aliados. Todos tenían su propia historia y la mayoría eran de diferentes épocas bastante lejanas. Pero todos tenían algo en común. Todos habían recibido una gran injusticia en algún momento de su vida. Ella desde pequeña ha sabido que la vida no es justa, lo sabe bien, pero desde que está en Chaldea, sabe que todos los héroes han recibido más dolor del que merecían y que muchos no fueron recompensados por sus esfuerzos. Jeanne d'Arc, Nero Clarius, Asterios, Mordred, Karna, Edmond Dantes. Y quién sabe cuántos más espíritus heroicos que aún no conoce. Todos ellos sufrieron injusticias en algún punto de su vida e incluso murieron de manera que no merecían. Era como, si para ser un héroe, se tiene que terminar en tragedia, sin poder tener una merecida felicidad al final. De lo que ha alcanzado a investigar, realmente fueron pocos los que murieron felices. Y Archer estaba en el grupo de los que sufrieron. No puedo decir que te entiendo, porque en verdad no entiendo del todo tus motivos, pero si se me di cuenta de algo mientras hablabas, levantó la cabeza, apoyando la barbilla en el pecho de Archer. El arquero rojo se sorprendió aún más al ver que Ritsuka le dirigía una mirada y una sonrisa radiante, como si viera algo genial y que provocaba felicidad. Tú realmente querías ayudar a otros. Ahora lo puedo entender. No querías que nadie sufriera lo mismo que te pasó a ti, por eso te enojas cuando hablas de que no pudiste salvarlos a todos, ya que de verdad querías salvarlos para que fueran felices, ¿no? Eso demuestra cuánto querías a las personas. Ahora las cosas tenían más sentido. Aquel niño que vio avanzando entre las llamas era Archer, ese niño que pasó por un infierno, ignorando el llamado de los demás para sobrevivir, y que al crecer, aunque había cambiado, se había vuelto alguien que, aunque incomprendido, quería ser el héroe que las personas llegaban a querer. Aunque solo fuera su opinión, no veía nada de malo en lo que hacía Archer de salvar a otros, solo tuvo un resultado diferente a lo que quería. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Archer, su voz sonaba débil y vacía. Sus emociones dentro de él estaban revueltas y confusas. Gugako se separó de Archer y retrocedió un poco, dándole la espalda, estirando los brazos. Ya que me contaste acerca de ti, es justo que te cuentes sobre mí, comentó la pelirroja. La verdad, Nii-san y yo no somos hermanos realmente, no nos une la sangre. De hecho, los dos somos huérfanos, declaró. Ahora los papeles se invirtieron, era Archer el que estaba callado y atento, y era Ritsuka la que contaba su historia. Los que cuidaban del orfanato en el que vivía dijeron que me encontraron cuando tenía al menos 4 años afuera del lugar. Yo no recordaba nada de mi familia, ni siquiera de mí, ni cómo me llamaba. Por lo que no tenía nombre, eso me volvió el blanco de burlas de otros niños del orfanato, pero Ritsuka me defendió en una ocasión, y fue en ese momento que nos conocimos. Era nostálgico esos recuerdos de la niñez. Ritsuka siendo protector ante ella por cualquier abusivo que quería molestarla, y ella escondiéndose detrás de él para que la protegiera. Eventualmente llegó a armarse de valor y empezó a defenderse a sí misma para no ser una carga para Ritsuka. Otro recuerdo bonito de la niñez fue cuando dio su primer golpe a uno de los niños abusivos que la molestaban. El golpe que le dio incluso le sacó un diente y lo hizo llorar. Claro, se ganó una reprimenda de uno de los encargados del orfanato, pero valió la pena, ya que nadie volvió a molestarla.
Comencé a ver a Ritsuka como mi hermano mayor, ya que era un año más grande, lo seguía siempre, incluso, ante la falta de un nombre, él me dejó usar el suyo para que pudiera identificarme de una manera. Pero como a la gente del orfanato empezó a confundirle eso, los niños nos comenzaron a dar apodos, hasta que nos quedamos con los que tenemos ahora. Ahora Archer entendía. Ningún padre le daría a sus dos hijos el mismo nombre, así que la idea de que son huérfanos tiene sentido, así como esos apodos un tanto ridículos. Cuando yo tenía 8 y él 9, Annie-san lo adoptó un señor y se fue del orfanato, pero como ese señor vivía en la misma ciudad, él fue a visitarme regularmente. En cambio, a mí nunca me adoptaron, ya que tenía una personalidad problemática y algo marimacha, pero cuando cumplí 11, ese mismo señor volvió y me adoptó, ya que vio que nadie me iba a querer adoptar, y como era buen amigo de Ritsuka, quiso llevarme. Sonrió con cariño al recordar ese día. Ya se había resignado a que una familia lo adoptara, pero ese señor vino y le dijo que quería adoptarla. Ese día fue uno de los más felices, ya que, aunque no pudo estar con una familia completa como otros, alguien sí la quiso lo suficiente como para adoptarla, y además, podría estar con su figura de hermano mayor. Poco después fuimos a Londres, y unos meses antes volvimos a Japón a seguir nuestros estudios, y fue en uno de esos días que llegaron a invitarnos a Chaldea. El señor del que te hable, que le empecé a llamar abuelo, ya que era algo viejo, no tuvo problema en dejar que fuéramos. Y es así como llegamos hasta aquí, terminó la pelirroja su relato. Archer estaba un poco intrigado por la identidad de ese señor, normalmente habría preguntado quién era, pero ahora era el menor de sus preocupaciones ante todo lo que su mente y corazón estaba sintiendo por las palabras y afectos de su máster. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Qué sentido tiene? Preguntó Emilia. La Fujimaru le volvió a dar la cara y se acercó de nuevo hacia él. Aunque sé que lo mío no se puede comparar en nada a tu sufrimiento, sí sé que a pesar de todo ese frío exterior, eres realmente una buena persona que le han pasado cosas malas, y no me gusta verte así, ya que en poco tiempo has hecho mucho por nosotros, y por todo eso, quiero ayudarte de algún modo, y ahora sé que cómo, comento sonriendo. Detente. Lo más probable es que cuando termines la Gran Orden, Gudao y yo nos iremos de Chaldea, y tú tal vez vuelvas al trono de los héroes. Así que hasta que ese momento llegue, quiero intentar hacerte feliz mientras me esfuerzo para terminar la incineración de la humanidad. Eso es todo lo que puedo hacer, pero confío en hacerlo lo mejor como para que aunque vuelvas al trono, no olvides nada de lo que viviste en Chaldea. Y al terminar su declaración, cerró sus ojos y sonrió radiante hacia Archer. Esforzarse al máximo, haciendo lo mejor que podía en este viaje que le quedaba. Eso era todo lo que podía hacer por su servant. No podía cambiar el daño que ya estaba hecho en el alma de Emilia, pero sí podía, aunque sea un poco, aliviar el dolor. Él no tuvo a nadie que lo ayudara en vida, así que al menos, mientras su servant, la tendría a ella. Ese era su deber como máster de Archer. ¡Qué crueldad! Mientras Gudako pensaba de esa manera, Archer era diferente. Todos sus sentidos y emociones contenidas, ahora liberadas por esas declaraciones, estaban en conflicto interno. Hubiera soportado de todo. Que ella le gritara, que le pegara, que usara un sello de comando, incluso palabras de condolencias y lástima. Todo eso estaba acostumbrado a recibir, pero esa sonrisa era lo único para lo que no estaba preparado. Y lo peor, es que el calor que esa sonrisa le transmitía no era nada parecido a lo que pudiera recordar. Ella de verdad quería ayudarlo genuinamente. ¿Por qué? ¿Por qué me sonríes de esa manera? Yo soy un asesino, un genocida, tantos errores que he cometido, tantas vidas que he quitado, por favor, no me sonrías así, alguien como yo no merece esa sonrisa, ni que se preocupen por mí. Él había escuchado todo y seguía mudo, simplemente, escuchar que alguien de verdad quería ayudarlo a ser feliz, hizo que en su interior, algo reaccionara, algo que no había sentido en mucho tiempo. Felicidad. Pequeña, pero genuina. Y eso estaba mal. Él no merecía ser feliz, no después de todos los pecados que ha cometido. Pero aún así. Está bien que sea feliz. Preguntas sin respuestas corrieron por la mente de Archer, su corazón sintiendo algo de calor que no había sentido en siglos, todo por la preocupación genuina que Gudako tenía hacia él, aun cuando no tenía motivos para hacerlo. Un hombre patético que necesita una sonrisa genuina de preocupación de otros para derrotarlo y hacerse sentir bien después de todo el mal que hizo a muchos otros, qué horrendo e hipócrita ser era. Sin que ninguno de los dos individuos adentro de la habitación supiera, habían sido escuchados de inicio a final por una persona que también fue golpeada por las palabras de ambos individuos de diferente manera. Esa persona era Skatach.
quien solo había ido a la habitación a despertar a Gudako para ir a entrenar antes de desayunar, pero terminó escuchando todo por accidente, y antes de que se diera cuenta, no pudo despegar su atención. Se encontraba apoyando la espalda en la pared al lado de la puerta. Había sido capaz de escuchar adentro de la habitación por su sentido sobrehumano del oído, y porque la puerta no era tan hermética con los sonidos, así que era fácil escuchar lo que pasaba del otro lado. La reina de la Tierra de las Sombras se encontraba pensando en todo lo que escuchó y aprendió. La joven máster, ella era más sorprendente de lo que había pensado originalmente. Sabía que debía tener algo de especial por haber pasado ya por 5 singularidades, pero no fue lo que esperó, fue más sorprendente. Ese nivel de comprensión y entendimiento, a pesar de no poder entender por completo a la otra persona, ni de ponerse en sus zapatos, aún así puede comprender lo suficiente y ser capaz de aceptar todo lo bueno y malo, para al final ver el interior de la persona y querer ayudarlo. Eso era algo que ningún rey o dios tenía, no a ese nivel de comprensión, no a ese verdadero deseo de ayudar a otro. Gudako sí que era impresionante, y estaba segura que Gudao era igual que la chica en ese aspecto. Tenía un nuevo nivel de respeto hacia sus máster. Y Archer, ella antes lo veía como alguien que no podía comprender a simple vista. Pensó que era otro héroe más que vivió, sufrió y murió por lo que creía, y aunque no estaba tan equivocada, la verdad era más grande de lo que creyó. Ya no podía verlo de la misma manera que antes, y no en el mal sentido. Un hombre que lo único que deseaba era ayudar a otros, pero al final, terminó traicionado por todos y todo, acabando solo con una gran culpa, y un odio hacia una persona. Ya había comenzado a tener una idea de la verdadera existencia de Archer, y en verdad esperaba no tener razón, porque realmente estaría de acuerdo en lo que él hizo fue una estupidez. Una tan grande que no se lo desearía a nadie. Era mejor una eternidad en solitario que una eternidad de asesinatos sangrientos y crueles. Skatach separó su espalda de la pared y avanzó hacia la sala de entrenamiento. Dejaría el entrenamiento de la mañana para después, necesitaba calmarse un poco entrenando en solitario. Una persona que se arrepiente de no poder morir por manos de otros, y otra persona que se arrepiente de haber muerto por otros, menudo par que hemos hecho sin saber, ¿no, Archer? Pensó Skatach con ironía. Aunque fuera incorrecto, se sentía un poco feliz por lo que escuchó. Ya que descubrió a alguien que también estuvo solo todo su tiempo. La curiosidad aumentó, hasta volverse deseo de saber más acerca de ese hombre, deseo de conocer más sobre el arquero rojo. N/A. Charlie, hoy vine inspirado. ¿Querían su capítulo express? Aquí tienen su capítulo express. No vuelvo a poner condiciones de votos, ya me quedó claro. Este capítulo originalmente iba a ser de Chloe adaptándose a Chaldea, pero lo cambia a último segundo antes de empezar a escribir cuando un golpe de inspiración vino a mí. Las musas querían que escribiera el capítulo así. Archer cambiara, sí, pero no será tan fácil y pronto, y como sabemos, ningún Emilia cambiaría solo, eso depende de las personas a su alrededor. Yo creo que Gudako es perfecta para ayudar y entender a Archer. En el juego, el personaje hace amistad y trabaja junto a todos los servants, muchos de ellos son alters y villanos, y aún así, forma lazos con ellos, eso lo llamamos como bond. Sí, sé que a algunos no les gusta el personaje de Ritsuka por ser un self-inter y otras cosas, pero a mí sí, y uso lo que sabemos de su verdadera personalidad aquí. Así que, yo realmente creo que Gudako puede ayudar a Archer, claro, no lo comprende del todo porque Archer aún no le cuenta todo y aunque se contara, cosa que terminara pasando, tampoco podrá entenderlo del todo, ya que ella no pasó lo mismo que él y no está rota. Es una persona normal, y creo que por eso mismo, puede ayudarlo. ¿Cómo puede ayudarlo siendo ella una persona normal? Fácil, Emilia, toda su vida ha estado con personas que no son normales. Kiritsugu fue un asesino de magos y quien le heredó su ideal, Rin era una maga, Sakura también era una maga, y además estaba traumatizada por los gusanos de Zouken, Ilya es un homúnculo y que tuvieron al menos un año para tener su relación de hermanos, y como sabemos, eso afectó más a Emilia. Saber era un rey que era igual a él, pero como él, ninguno conocía exactamente qué era la felicidad. Y Taiga, es Taiga, además de que es hija de la cabeza de una familia yakuza. Aquí en mi fic, tanto Gudao como Gudako han sido jóvenes normales, y al ser normales, han experimentado de cosas ordinarias, incluyendo una felicidad, y al conocer ese sentimiento, Gudako puede ayudar más fácil a Archer a que él encuentre la suya. Ahora, sobre el tema de que ambos son huérfanos. Sobre los padres del prota de Fugo no sabemos nada, y de que son hijos de Shirou y Rin es algo que inventamos los fans por sus apariencias, así que no es canon. Además, nunca vi un fic donde ponían a ellos dos huérfanos.
Mayormente los ponen como hijos de Shirou y Rin como dije, y si no, vienen de otra familia pero de magos, y si no son ninguna de estas dos, entonces sí los ponen que vienen de una familia normal, pero no dan muchos detalles. Así que use que no sabemos nada de los padres de esta forma. Lo del señor que Gudako llama abuelo, bueno, ella llama abuelo a todos los mayores, es cierto. Eso es algo que se me ocurrió mientras escribía, y que usaré más adelante. Y para terminar, sobre Skatach. Yo encuentro química en ella y Emilia. Ambos son personas que han estado solas desde casi siempre en sus propias formas. Skatach incapaz de morir y encerrada en su reino, y Archera fuera del tiempo como contraguardián, haciendo trabajos de Alaya. Dos personas que sufrieron y están rotas pueden acoplarse y combinar, es lo que escuché una vez, y estoy de acuerdo. Además, como dije, aunque harem esta historia para Archer, las parejas sí tendrán desarrollo. No hay review, esta nota fue la más larga que he hecho, y espero haber aclarado todo. Sin nada más que decir me despido. Visiten y comenten el resto de mis historias por favor. Chao. Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Fate. Travesía del Guardián Chapter 24. Capítulo 24, a Fate / Stay Night Fanfic Capítulo 24. Charla y encuentro sorpresivo. Gudao caminaba por los pasillos de Chaldea pensativo. Skatach le había comunicado mediante el contrato de Master Servant que el entrenamiento de esta mañana se suspendería por hoy, así que estaba libre por un rato. Quiso preguntarle qué había pasado, ya que de lo que había aprendido, Skatach era el tipo de maestra que, al comenzar un entrenamiento, no lo cancelaría por algo sin importancia, pero se abstuvo por el momento. Luego podría preguntarle. Ara, Master, el pelinegro giró la cabeza y su cuerpo de lado hacia atrás, encontrándose con Chloe, que había avanzado hasta el final del pasillo del camino que conectaba a otra sala. Hola, Chloe, saludo con una sonrisa a la más nueva integrante de Chaldea. Hola, Master-san. Qué agradable sorpresa encontrarnos, saludó Kuro sonriente, aunque con tono algo pícaro, acercándose al joven pelinegro. Gudao suspiró interiormente, se había dado cuenta que Chloe era del tipo que le gustaba coquetear para molestar a otros. Le incomodaba un poco, pero podía soportarlo, ya que la niña no se pasaba de la raya y no lo hacía todo el tiempo. Además, se acostumbró un poco al conocer a algunos servants que también se mostraban interesadas en él, o al menos, que disfrutaban molestarlo con coqueteos. Iba camino al comedor a desayunar algo, ¿te parece si vamos juntos? Ofreció cortésmente. Chloe aceptó sin problemas. Se encontraba aburrida ya desde temprano y para distraerse caminó por los pasillos de la instalación para conocerla mejor. Como ahora su existencia era igual al de una servant, ya no necesitaba de las necesidades básicas, aunque tampoco es que las necesitara antes, todo seguía igual para ella, solo que aquí el mana se le brinda en todo momento, en vez de tener que tomarlo directamente de una persona como lo hacía con Ilia. Eso era un poco aburrido. Llegaron a la cafetería, donde no había nadie todavía, ya que Skatach levantó al joven más temprano de lo normal, así que aún no había nadie despierto todavía, a lo mucho 2 o 3 personas que tenían que levantarse antes que el resto debido a que estaban asignados, o al área de revisión de los equipos de la sala de comando, o los encargados de limpieza que empezaban temprano, ya que él sabía que esas eran las 2 tareas en las que se tenía que levantar antes de tiempo dentro de Chaldea. Caminaron hacia una mesa, y al ver a la cocina que estaba dentro del mismo espacio de la cafetería y estaba colocada a una esquina del lugar, ocupando gran parte de la zona al tener equipado, aparte de lo básico de una cocina, un mueble para los cuchillos de diferentes cajones, donde alguno de los chefs guardaban allí sus propios utensilios de cocina, al igual que los que Chaldea tenía, un refrigerador grande de 2 puertas, un lavaplatos al lado del refrigerador, y una estantería pegada al muro y estaba arriba de la zona de comida donde colgaba las sartenes. Gudao había considerado casi un milagro que en la explosión que Lev causó, los suministros de comida hayan quedado intactos, ya que las reservas que tenía guardadas las instalaciones eran suficientes para un año, y ya habían usado un poco de más de la mitad de la comida en todo el tiempo que llevan haciendo las singularidades. El doctor por un momento se preocupó porque llegara el momento en que se quedarán sin comida, y no podían transportar comida con ellos por el Raisift. Pero Archer pareció solucionar el problema.
No solo se había encargado de las comidas de la cafetería, sino que también supo cómo organizar el uso de los ingredientes en los platos de todo el personal, algo realmente sorprendente, ya que en Chaldea eran casi 30 personas, incluyéndolos, y sumado a sus grandes habilidades de cocinero, le hicieron ganar el respeto de los antiguos encargados de la comida de la cafetería, que Ritsuka podía notar que observaban cada vez que podían a Archer cocinar, pareciera que estuvieran tomando notas de un profesor. Le llamó la atención que Archer no estuviera en la cocina, desde que fue invocado, era el primero en estar aquí y ya tener listo la mayoría del desayuno. No le molestaba, hasta los servants necesitan distraerse con otras cosas. Ya que Ritsuka no sabía cocinar y Snoe tampoco, y no querían arruinar la cocina intentando hacerse algo de comer, lo mejor era esperar, así que se fueron a sentar a unas sillas de la mesa más cercana, uno delante del otro. Ninguno dijo nada de momento, pero Ritsuka, llevándose un poco por su curiosidad, fue el primero de los dos en hablar. Oye, Chloe, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, pregunta lo que sea, Master, respondió la chica subiendo los pies a la mesa y llevando sus manos detrás de su cabeza, reclinándose en su silla. De acuerdo, pero no te molestes, por favor, pidió Gudao, ya que tal vez lo que iba a preguntar podría ser muy personal. ¿Qué relación guardas con el Archer de mi hermana? Son muy parecidos y usan la misma magia. ¿De verdad son hermanos? Al observar a Kuro con Archer un momento, de verdad pensó que eran hermanos, pero vio que cada vez que Kuro habla de manera amistosa y energía con Archer, este se mantiene distante, dando unos cuantos comentarios rápidos o un poco cortantes, pero eso no pareció molestar a la niña. Otra cosa que le hizo dudar que eran de verdad familia era que Snoe era de otro mundo, claro, al ser máster, él descubrió al estudiar que en el trono de héroes no existe el concepto de espacio-tiempo, así que un servant de cualquier época de cualquier mundo está registrado y puede ser invocado. O esa fue la conclusión a la que llegó después de la aventura de sueño que vivió con Musashi, quien en las propias palabras de la espada china, es que no era de su mundo y otras cosas que no llegó a entender. Así que con este último argumento no estaba tan seguro. Chloe parpadeó sorprendida, no por la pregunta hecha, ya se la esperaba, sino por el tiempo que tardó en hacerse, hace 2 días que llegó a Chaldea y nadie se lo había preguntando, cuando era obvio que querían hacer la pregunta. Bueno, si no, respondió Chloe, no sabiendo bien por dónde empezar a explicar. ¿Eh? ¿De dónde vengo? Los servants son usados de una manera diferente a Chaldea. En vez de invocarlos, se crearon 7 cartas de las 7 clases diferentes y cuando un magus usa una de ellas, se la instala dentro suyo y todo su cuerpo obtiene el poder de un espíritu heroico, pero al ser transferido el poder de un servant al cuerpo de un humano, este no obtiene todo el poder del espíritu sellado en la carta, pero mientras más compatibilidad tenga la persona, más poder podrá usar de la carta. Explicó todo lo que sabía de las cartas de su propio conocimiento y de lo que aprendió con Rin y Luvia. O sea, al usar una de esas cartas, uno obtiene la fuerza de un espíritu heroico y se vuelve tan fuerte como uno. ¡Genial!, exclamó Gudao. Algo como eso sin duda les sería de mucha ayuda. ¿Significa que usas una? ¿Así tienes el poder de Archer? Sí, y no. ¿Cómo eso? Como parece que voy a tener que contar mi historia, tendré que contar un poco la de Ilya, dijo Kuro, rascándose la mejilla con un dedo y bajando los pies de la mesa. Ilya no es exactamente humana, ella fue un homúnculo creado como la clave del sistema de guerra del Santo Grial de Fuyuki de mi mundo, en la cual también participaban mis padres, pero nunca llegó a ser usada de esa forma, porque mis padres salieron de la guerra para vivir una vida normal, aunque solo de comillas, ya que aún estaban envueltos con el mundo de la magia. Eso era algo que ella recordaba perfectamente. A pesar de estar dentro del cuerpo de Ilya y ser una recién nacida de 8 meses, pudo ver y entender con claridad la conversación que su madre y su padre tenían delante de su cuna, y como su padre, escuchando a su madre, decidió abandonar el ritual para que su madre, ella, y él vivieran una vida normal. Emiya Kirtsugu, el hombre que soñaba con ser un héroe de la justicia, que estaba dispuesto a sacrificar a unos pocos para salvar a muchos, y que la oportunidad de cumplir su sueño estaba a su alcance, en ese momento, eligió egoístamente, sacrificar a muchos solo por el bien de una persona. Sus labios se estiraron en una sonrisa irónica mezclada con tristeza, inclinó un poco la silla para atrás y levantó el rostro hacia arriba, de forma que Ritsuka no pudiera verla. Ahora que he visto tantos mundos, probablemente el mío fue el único en donde él eligió su felicidad sobre otros, pensó con amargura, sintiendo una pequeña presión en el pecho. La prueba de sus pensamientos estaban en lo correcto era su misma existencia y la existencia del arquero rojo. Chloe.
Llamo Ritsuka, sentía que el ambiente alrededor de la chica había cambiado a uno más pesado. Borrando su expresión, bajó la cabeza, volviendo a tener su típica sonrisa animada. Perdón, me perdí un poco en mis pensamientos, se disculpó juguetona. Como sea. Ilia, a pesar de tener unos meses de nacida, ya tenía el conocimiento necesario que le dieron para llevar a cabo el ritual. Mama decidió sellar los recuerdos para que pudiera crecer y vivir una vida normal, pero el proceso no fue lo que esperaba, y los recuerdos empezaron a salir poco a poco, hasta crear una segunda personalidad dentro de Ilia. «Eso personalidad eres tú», afirmó el joven pelinegro. «Sí». Después de que Ilia usara la carta Archer en ella la primera vez, tomé posesión de la carta y así tener un cuerpo propio, aunque al combinarme con la carta, obtuve ciertas semejanzas, como el tono de piel y habilidades, pero no me quejo. ¿En serio fue tan fácil? Hasta donde yo sé, un proceso como ese no puede ser tan sencillo como describes, dijo Ritsuka. No lo es, me tardé 11 años para que el sello se rompiera y que Ilia se involucrara en el mundo de la magia. El sello se deshacía más rápido por el seguido acercamiento de magia y por la tensión que ella iba acumulando, de lo contrario hubiera tardado más en ser liberada. Además, al momento en que tomé posesión de la carta Archer, estábamos en una línea de ley, así que la magia en el ambiente también me ayudó, pero aún con eso, necesito cada cierto tiempo recargar mana, o si no desapareceré, explico lo mejor posible. Ya veo, supongo que los milagros no son tan fáciles. Claro que no, si así lo fueran, todos podrían hacerlos. Una última pregunta, ¿por qué llamas a Archer Oni-chan? Me da curiosidad. Bueno, la carta Archer tenía su poder y fue gracias a esa carta que yo puedo existir, y verlo ahora hace que le tenga un gran aprecio. Sí, por eso, respondió Xloe, usando una de las medias verdades que aprendió a usar desde que existe. No le iba a decir que en su mundo tenía una versión más joven y alegre de Archer en su mundo, no era necesario que lo supiera. Entonces, ¿sabes la identidad de Archer, Kuro? Preguntó Gudao, esta vez expectante. Sí, pero no te la diré, es algo que el mismo Archer debe decir, y como su hermanita la apoyaré en sus decisiones, respondió la niña, cruzándose de brazos y cerrando sus ojos. Ritsuka supo que no iba a poder sacarle información, pero tampoco la obligaría, sentía que en algún momento Archer se los revelaría, o su hermana terminaría enterándose. Aunque, si me ayudas a recuperar mi mana más rápido, puede que te lo diga, dijo Kuro, esta vez en un tono más pícaro y sugerente. No gracias, confió en que Archer nos lo dirá en algún momento, rechazó de inmediato. No iba a caer ante esos juegos. Kuro hizo un puchero, y en ese momento la puerta se abrió, entrando Archer y Gudako al mismo tiempo. El servant fue de inmediato a la cocina mientras que la pelirroja los vio sentados y se acercó a la mesa, sentándose al lado de Xnoe. Buenos días. Me sorprende que estés despierto, Gleisan, o que no te hayas quedado dormido en algún pasillo, saludó con expresión alegre. Oye, ya no soy tan dormilón, no desde que comenzamos las singularidades, rió avergonzado Gudao. Se ve con buen humor, Master. ¿Tuvo un buen sueño? Preguntó Kuro. Llamaba a ambos hermanos como Master, pero se entendía que ahora le hablaba a la pelirroja. No tanto, pero creo que ahora entiendo mejor a Archer, respondió Gudako, ganando el interés de ambos. Aunque sigo sin saber quién es en realidad, es frustrante, infló las mejillas, haciendo un pequeño puchero. Buenos días, senpais, saludó Mash, entrando también a la cafetería junto a un miembro del personal, un poco bajito, algo gordo y cabello rubio con lentes, llamado Meuniere. La cafetería ya empezaba a llenarse y Archer hacer el desayuno para todos, empezando con los más jóvenes, sirviéndole a los dos Master omelette con arroz, que era el plato favorito de ambos jóvenes. Fue una mañana tranquila. Después del desayuno, la mayoría del personal salió a hacer sus tareas, mientras que los jóvenes conversaban un rato. Pero mientras hablaban, las pulseras de los dos Masters sonaron, atrayendo la atención de ellos, de la de mi servant y de los dos servants que estaban en la cafetería. Fujimaru-kun, Ritsuka-chan, vengan a la sala de comando de inmediato, se escuchó ordenar la voz del doctor, parecía serio. ¿Ya habrán descifrado la siguiente singularidad? Se preguntó Mash. Solo hay una manera de saberlo, dijo Gudao, levantándose. Andando, Archer, dijo Gudako. Archer asintió, cerrando la llave del agua que estaba usando para lavar los platos, que alguien más se encargara de eso. Caminaron por los pasillos hasta la sala que se les ordenó ir, y al llegar, vieron a Skatach llegar por el otro pasillo. Skatach-san, ¿dónde estaba? ¿No la vimos en todo el día?, preguntó Mash.
Lamento eso, estaba entrenando en solitario, pero recibí el mensaje de reunirse, explicó la irlandesa. No te preocupes, solo avisa la próxima vez, para que te guardemos algo, dijo Gudako. Skatach solo suspiró y sonrió. Los Servants no necesitaban comer y esa chica lo sabía, pero que aún así le dijera eso le enterneció un poco. Hasta alguien como ella puede agradecer los gestos pequeños como ese. Al entrar, vieron al doctor y a Da Vinci esperándolos en la escena. Lamento pedirles que vengan tan temprano en la mañana. No ha pasado mucho desde lo sucedido con la primera dama, pero detectamos otra singularidad, avisó Roman. Fou. Fou. Chilló Fou, saltando del hombro de Mash al centro de la consola. Mash, Gudao y Gudako observaron la consola, pero solo Mash reconoció las coordenadas que estaban inscritas. Usted está hablando de una nueva singularidad, ¿verdad? Pero, doctor, ¿no son estas mismas las coordenadas de la singularidad F? Señaló Mash extrañada. Así es, aparece en el mapa de Chaldea, pero el eje temporal diferente, afirmó Romani. ¿A qué se refiere? Preguntó Gudao. Esta singularidad corresponde a 10 años antes de la singularidad F que junto a la directora y Mash investigaste con anterioridad, Gudao, explicó. La energía que detectamos de esa singularidad es similar a un santo grial. No se puede concluir que realmente sea uno, pero es extremadamente similar, siguió Da Vinci. 10 años antes. ¿Es posible que un santo grial aparezca 2 veces en el mismo lugar? Preguntó Gudako. En realidad, incluso yo no puedo explicarles esto, pero hay alguien que sí puede, dijo Romani. Unos pasos se escucharon acercarse por atrás, atrayendo la atención de todos. Chloe, y los otros 2 Servants pudieron detectar que quien sea que se acercaba, era un sirviente. La persona que salió era una cara conocida para los 3 jóvenes. Cabello largo de color negro, una chaqueta roja encima de una polera negra y pantalones y zapatos negros, tenía una bufanda ligera de color amarillo pasando por detrás de su cuello y los extremos caían por los lados. Tenía el ceño fruncido, aunque no lo fruncía ahora, y se veía más viejo de lo que en realidad era, y esta vez no traía lentes. No esperé que volviera a ser invocado de esta manera, pero supuse que me encontraría con ustedes de nuevo, dijo el hombre. ¿Ustedes? Exclamó Mash. Lord Mello y segundo. Exclamaron ambos hermanos. A quien tenían adelante era el primer pseudo-servant que conocieron, y que fue un oponente en su viaje al intentar completar la segunda singularidad, Septem, en Roma. Cuando detectamos la señal de la singularidad, él salió del globo y apareció. No se sabe si fue invocado por la misma singularidad o por alguna razón externa, pero él conoce mejor la situación que nosotros, explicó Romani. Archer vio con curiosidad al hombre, lo reconocía por los pocos recuerdos que tenía de la estancia que estuvo en la Torre del Reloj, sabe que le dio algunas clases a Rin, pero más allá de eso, no conoce nada más, pero sí sabe que en la Torre del Reloj, tener el título de Lord es el título de más grande prestigio, así que este no podía ser un mago cualquiera. El pseudo-servant miró el grupo que había, al parecer había aumentado de número desde la última vez se vieron, pero su mirada se detuvo en el hombre de piel negra y cabello blanco de ropajes rojos. Al verlo, su mandíbula cayó, una expresión de sorpresa inundó su rostro. ¿Emilia? Lo llamó, desconcertado. El contraguardián abrió sus ojos, sorprendido e incrédulo, ese hombre lo reconoció. Omake. Él porque Zelredge solo se concentra en entretenerse viendo a un Archer. El mago mariscal estaba comiendo palomitas en su espacio vacío personal, mientras veía la cara de sorpresa de Archer al ver que Guaver lo reconoció. Él tuvo algo que ver en que Lord Mello apareciera, ya que eso les podría ayudar a ser esta singularidad más fácil, ya que esta dimensión de Chaldea no conservaba y hacía fuerzas con los Servants que conocía en las singularidades, así que una pequeña ayudita no les venía mal, y de paso, se entretenía más. Aún no entiendo por qué acepte ayudarte en esto, dijo una voz que se escuchaba etérea y casi espectral. ¿Por qué tú dijiste que si enviaba a un Shirou a la antigua Roma no podría hacer nada para cambiarla, y yo dije que sí podía, apostamos, y al final, Shirou se volvió el rey de Roma con Nero como primera esposa, y ayudando tanto que detuvo la guerra contra Gran Bretaña y tuviera a Boudica como segunda esposa, ya que ella en esa realidad no conoció a su esposo históricamente. Tú fuiste la que quiso apostar, Alaya, no yo, así que acepta con humildad, respondió el viejo vampiro con argumentos que hacían que la inconsciencia de la humanidad solo gruñera y deseara más poder matar a todas las versiones de este viejo. Vas a terminar arruinando a mi juguete favorito al final. Juro que un día te mataré, maldito vampiro. También te quiero, Alaya. La voluntad de la humanidad solo hizo un sonido que pareció un bufido molesto.
¿Y qué pasó con las otras copias que te hiciste cargo? A mí no me engañas, sé que tuviste algo que ver con más de una, acusó la esfera azul. ¿Para qué negarlo? Zelrex sonrió casi arrogante. A una la envía a la antigua Irlanda, más exactamente, al ciclo de Ulster. Veamos cómo le va. De repente, todo el lugar se distorsionó, y el vacío empezó a tomar forma. Alaya y Zelrex vieron que estaban en una habitación de paredes oscuras hechas de ladrillos, lo que confundió a ambas existencias. Esperaban aparecer en una escena donde Archer sufría, la pasara mal, o al menos que luchara, pero no sabían ni dónde estaban. Ya vete, Aife, que solo estorbas, Archer y yo queremos divertirnos. No seas egoísta, hermana. No tengo problema en compartir contigo, al menos no si se trata de él. Supongo que no habrá problema en ese entonces. Zelrex, si vas a comenzar a ver porno, al menos espera a que me vaya. Yo no veo esas clases de cosas, maldita pervertida. Rápidamente, haciendo uso de su magia cambió la línea de tiempo, haciendo a ambos suspirar de alivio. Zelrex esta vez cambió por algo diferente, ahora mostrando una línea de tiempo donde Rin, en vez de hacer que Arturia se mantuviera como pasa en otras líneas, hace mantener a Archer. De seguro ver cómo este discute con su yo más joven ayudará a aliviar y olvidarlo de hace poco. Pero la habilidad característica de Archer no conoce límites. Espera, Aoko. ¿Podemos hablarlo primero? Pidió Archer, su espalda chocando con la pared. No, ya te lo dije, te quiero a ti, y no me importa pelear contra esa insoportable de Lorelei para que así sea, me da igual, pero ahora te quiero, dijo firmemente la mujer con las mejillas sonrojadas. Y antes de que el antiguo Servant pudiera decir algo, la mujer saltó hacia él y lo besó apasionadamente, provocando que ambos caían al suelo. Cielo santo, Zelrex. ¿Dónde está el dolor que tanto me gusta ver? ¿Qué le has hecho a mi muchacho? Yo no tengo nada que ver con esto. No es mi culpa que tenga cualidades para atraer pelirrojas. Sabía que podía atraer tsunderes, wanderes, glótonas, pero nunca esperé que Skatach, Aife, e incluso Aoko se interesarían en alguien que está peor de la cabeza que yo y su cuerpo es de espadas. La primera, tal vez sí, considerando que también está en Chaldea, pero de todos modos no tengo nada que ver con esto. Estás enfermo, Zelrex. Con esas palabras, la conciencia de la humanidad se fue. N/A. Listo, lamento todo el retraso, pero he estado ocupado, ya que me mudaré de casa, además de prepararme para hacer los exámenes para la universidad. ¿Qué les pareció el omake? Me inspiré en uno que hizo un amigo y quise intentar algo parecido. ¿Fue para puro reír o tal vez un adelanto a un futuro? Solo Dios y la parte más enferma de mi mente lo saben. Oficialmente, el siguiente capítulo van a la escena de la Cuarta Guerra del Grial. Esta parte será interesante de escribir, por el Servant protagonista que aparece. También, Gudao tendrá más participación que Gudako en esta singularidad, ya que de él expresaré pensamientos un poco más complejos, como la situación de Mash, que tocaré el siguiente capítulo. Antes de despedirme, a los que siguen la historia y también son fans de Saint Seiya, les aviso que publiqué una historia de ese anime, que es un Saint Seiya cruzado con Shumatsu no Valkyrie. Quien conozca a esos dos y esté interesado, le pido que por favor vaya, comente y vote en esa historia, que el apoyo en otras historias siempre es agradecido. Sin nada más que decir me despido. Visiten y comenten el resto de mis historias por favor. Chao.